Buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a hablar de la herencia. Por un lado, de la herencia poética y por el otro lado, de Tacurú, la novela de Ernestina Perrens que habla de la herencia y que fue traducida al portugués. Vamos a compartir en principio la entrevista con la escritora Ernestina Perrens. ¿Qué heredamos? Una tierra, una posesión. ¿Qué es una posesión? Heredamos la historia y esa historia nos atraviesa. Y hay muchas preguntas que queremos hacernos y muchas preguntas que también están contenidas en la novela Tacurú, editada por Paradiso Ediciones de Ernestina Perrens, que llega hasta nosotros después de un largo camino como todo libro. Agradecemos a Ernestina que está con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo empieza este camino hacia Tacurú? Ya que hablaste de la herencia, que creo que atraviesa todo el libro Tacurú, y de alguna manera esta historia de la protagonista de hacerse cargo de una tierra que le es ajena, y que como todo proceso de herencia siempre hay como un proceso de, yo siempre digo como de separación y después para volver a afiliarse, ¿no? de pertenencia. Yo creo que la protagonista de Tacurú hace ese recorrido. Donde pasa por un estado casi como de orfandad para poder hacerse cargo de eso que le es ajeno, y todo ese proceso está en Tacurú, atravesado por la historia de este otro personaje, que es el abuelo de ella, que de alguna manera le permite a ella afiliarse a una historia y considerarse esa nieta de ese abuelo, que es lo que le permite hacerse cargo de esa tierra. Claro. Bueno, yo pensaba también, ¿no?, después de leer el libro, en las acechanzas, ¿no? ¿Cuáles son las acechanzas? Nuestra historia, los miedos, esas cosas que desconocemos y de las que tenemos que enfrentar. Sí, hay que ser... Yo siempre digo que para escribir hay que tener un grado de valentía grande, cosa que yo antes no tenía, y hay que poder hacer algo con el miedo, para poder remover todo eso que te paraliza, o que ya sean miedos en forma de mandatos, ya sean miedos porque de alguna manera escribir es traicionar. Hay una traición en tomar la palabra. Tomar la palabra y hacerse visible es un riesgo, y es una especie como de traición para poder de alguna manera hacerse visible y decir lo que uno quiere decir. Creo que ese fue un proceso difícil, un proceso que me llevó muchísimo tiempo. Yo contaba que en mi familia pasaba mucho que cuando iban mucho al campo, entonces cuando se cuenta, o son las narrativas, que cuando se acercaba a alguien apagaban las luces y apagaban el motor para que pasen y nadie viera que había adentro. Bueno, yo creo que un poco Tacurú fue encender las luces, fue animarme a prender las luces, y nada, por supuesto que es en ficción, ¿no? Y eso sin duda, pero bueno, animarme a escribir, a decir y a hacerme presente. Claro, y además desde un lugar determinado, ¿no? Absolutamente, tal cual. Elegir una posición desde donde contar, ¿no? Claro. Seguro. Hay una cuestión que me llamó la atención, que es, por ejemplo, cuando aparecen los personajes, no hay una descripción del personaje, quizás algún rasgo, que el abuelo alto, la madre con canas y con un problema en los meniscos, pero sí hay un gran detalle en su manera de ver el mundo, en los hábitos, en lo que los constituye. Te agradezco,
Flannery O'Connor decía que la literatura está en los detalles. No es algo que hago conscientemente. En general me cuesta como abrir y contar, así que hay un dicho de Barthes que dice que un buen escote seduce mucho más que mostrarlo todo. No es algo que hago consciente ni me hago la canchera con eso, me sale así, pero de hecho mucha gente me ha dicho, ay, podrías haber contado más, pero yo creo que también tengo como la temporalidad del cuento. Esta es como mi primer novela y hay algo, inclusive en los capítulos, algo como que busca encerrar, ¿no? Entonces ese tiempo de la narración también está adentro, con lo cual en un cuento son más pinceladas y lo que uno deposita y hace ese tacurú propio de cada uno. Y lo que hace avanzar, ¿no? Claro. La novela. ¿Por qué tacurú? Tacurú, cuando me preguntan por qué tacurú, en general mucha gente dice tacurú para mí y eso me gusta, que tacurú para vos, que tacurú para... O sea, que tacurú es distinto. Alguien me dijo, te puedes subir a un tacurú y ver más lejos. O sea, es el tacurú que a cada uno le resuena. En el caso de tacurú, yo creo que atraviesa la novela y en algún punto digo, bueno, son las cosas que ella tuvo que remover para poder hacer de esa tierra algo fértil y poder apropiársela y poder caminar sobre sus propios pasos, ¿no? Supongo que eso es tacurú, pero bueno, es el tacurú de cada uno. Exacto, tal cual. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ernestina. Muchísimas gracias. Recomendamos la novela. Muchas gracias, Constanza, y gracias por la invitación. Continuamos en el escenario. Hagamos viral esto. Estamos atravesando un periodo de sequía, donde todo fuego, mínimo que sea, es muy peligroso y produce daño irreversible para el medio. Por eso está totalmente prohibido el uso del fuego en esta provincia. Ayúdanos a compartir este video. Julio Cáceres es músico, uno de nuestros referentes más importantes del chamamé, creador del grupo Imaguaré. También es investigador y tiene otra faceta que es la poesía. Vamos a compartir esta entrevista en la que él habla justamente de su quehacer poético. Se lo conoce por el chamamé a Julio Cáceres y ahora acaba de editar un libro que se llama Del silencio y los caminos, un libro de poemas. Así que hoy vamos a hablar de poesía con él. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos por esta invitación y muy feliz, por supuesto, por estar en este espacio y bueno, comunicar con la gente esta inquietud que me tiene en este último tiempo abocado, ¿no? Bueno, para vos siempre fue importante la palabra, ¿no? Claro, la palabra es el origen de todo. Yo me crié con un abuelo que me enseñó a respetar la palabra
en el sentido de el sentido que tienen las palabras. Y bueno, a partir de allí comenzó mi etapa como recitador y después como cantante. Claro. ¿Y ahora cómo surgió este libro? Bueno, esto tiene que ver un poco con la pandemia, digamos, porque en realidad yo siempre tuve mis anotaciones, cuadernos, cuadernillos, algunas copias que me dejó Lidia en algún momento, cosas que yo escribía en el camino, en una hojita de papel, en una servilleta, y lo dejaba así entre mis cosas, y bueno, después en casa se ponía todo en una, ¿cómo es?, en una cajita así de zapatos, y yo decía, voy a guardar esto para alguna vez para algo va a servir. Y así nacieron muchas de estas cosas. Pero cuando ocurrió lo de la pandemia, realmente tuve mucho tiempo para poder realmente dedicarme a mirar todo lo que tenía, y empezaron también a salir cosas nuevas. Y yo siempre fui enamorado del soneto. El soneto siempre me cautivó. Y bueno, por supuesto los buenos sonetistas que en Corrientes los tenemos, el caso de Folguerá, el caso de Cabral, bueno, también aquí en Resistencia, pero bueno, nunca pensé que podía escribirlo yo mismo, y hasta que me decidí, empecé, y bueno. ¿Y qué te gusta del soneto? Me gusta, no sé, me atrapa esa cosa corta y sintética y fundamental. Porque uno tiene que resumir en 14 versos una idea. Y a veces uno hace largas las cosas y a mí por ahí no me gusta tanto. También me gusta la copla, por ejemplo. Otra cosa muy cortita, pero que tiene una sentencia. Bueno, esas cosas me atraen. Claro. Dios sabrá por qué. Y el libro tiene además como capítulos, ¿no? Tiene un recorrido, digamos. Claro, porque el libro está estructurado en base es casi autobiográfico. Tiene, por ejemplo, linaje, estirpes y descendencia, que habla de mi familia, donde laten mis raíces, que hable de la tierra, el tejido de mis años y vivencias, donde cuento mis cosas, el amor, la llama de la vida, y la amistad, los amores elegidos. Y después un capítulo aparte que yo le llamo 12 despedidas, que son sonetos que escribí para amigos que se fueron en este tiempo. Claro. ¿Qué es el tiempo? ¿No? ¿Qué fue el tiempo para vos? El tiempo solo es tardanza de lo que está por venir, decía Martín Fierro. Y mirá, qué sé yo, es los espacios donde uno transcurre con alegría o con otras cosas, a veces con expectativas, a veces con euforia, a veces con un poco de nostalgia. Todas esas cosas tienen que ver, transcurren en un tiempo determinado. Bueno, yo fui tratando de reflejarlos en algunos de estos versos y bueno, esa es la idea de publicarlo de esta manera, porque a través de este libro, ¿no es cierto?, yo cuento desde mis comienzos y bueno, y finalmente termino despidiendo a mis amigos. Claro. Me gustaría que leas alguno de los poemas, Julio. ¿Qué te parece? Sí, puede ser, cómo no. Yo tengo el 54 acá marcado. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, también porque me gustó mucho que... Ah, esto es para la fiesta del chamamé. Arete Guazú, Ore Tarahuipe, chamamé y puma yahuajanguá, yerocuponau huerúa y pupe, cunumío jecaba, ouba o jecacuñá. Eso dice, ya es la fiesta grande de Corrientes, ya suena el chamamé para que nos hallemos. Buen baile trae en sus pies el muchacho que viene a buscar pareja. Músicos llegan con sus instrumentos, cordionas, guitarras y el tambor cambá. Se alzan cantares a los cuatro vientos, dando testimonio de nuestra hermandad. Algarabía y hondo contento muestra la danza en todo momento y hace que retumbe el zapucay abá. Las 7 puntas de mi pueblo viejo brindan al río que viene de lejos cordial reverencia de fraternidad. Claro, ¿sabes lo que me había gustado de ese? Justamente que en esta forma, que en realidad nace muy lejos de acá, vos pudiste incorporar algo muy nuestro y encima con palabras en guaraní, ¿no? Entonces me parecía muy interesante esa unión de algo muy nuestro, porque en el primer soneto tuyo hay una referencia a Shakespeare y bueno, cómo vos pudiste unir lo nuestro con Shakespeare. Eso me parecía muy interesante. Eso fue algo que también me pasó en este último tiempo, porque yo desconocía esa modalidad de los sonetos hasta que por allí encontré
una advertencia y bueno, me fui un poco a los libros y me encontré con los sonetos de Chepi. Efectivamente no tienen tercetos, son 3 cuartetas y 2 versos pareados en el final. Bueno, dije, ¿por qué no escribirlo de esta forma? Y así lo hice. Claro. No costó mucho. Una vez que está uno en el ejercicio pareciera como que ya se van dando las cosas, ¿no? Claro. Y bueno, vos me hablabas de Folguerá. ¿Qué te une a Folguerá? Y bueno, el amor por la palabra fundamentalmente. Yo he recitado sonetos de Folguerá sin conocerlo. Y una vez tuve la suerte, hoy justamente leí en una noticia que cerraron el Café La Paz, que está allí en Corrientes y Montevideo, y en Buenos Aires, por supuesto. Claro. Allí tuve la posibilidad de conocer a Juan José, que me hizo un espacio en su agenda, porque yo le quería preguntar sobre un soneto suyo que había grabado, que es un soneto que él publicó hace mucho tiempo. Y bueno, tuvimos una charla larga, me mostró algunas otras cosas, y últimamente, ya en esta última etapa, me encontré con un librito suyo que habla del trencito económico, y él lo llama el caballito de hierro. Bueno, también me entusiasmó eso y musicalicé el primer soneto y musicalicé el primer verso, en realidad, y el último soneto. Entonces hice una canción con eso, un poco al estilo de Imaguaré, un poco cantado, un poco recitado. ¿Y el soneto se puede llevar al chamamé? Sí, bueno, yo creo que todo verso tiene posibilidad de ser musicalizado, ¿no es cierto? Y yo soy uno de los que sostiene que en el chamamé puede caber toda la poesía de habla castellana. Por eso es que van a ver ustedes en los espectáculos de Imaguaré, se mezclan los autores, Machado, Martí, bueno, Jaime Dávalos, Tejada Gómez, bueno, y así voy mezclando poesía en castellano metida dentro de nuestra música. ¿Para qué? Bueno, para que un poco también sepamos de otras cosas, y que el chamamé, que es una cosa que entusiasma tanto a nuestra gente, le lleve un sonido diferente, le cuente a los muchachos que se puede hacer de esta otra forma, y bueno, esa es mi intención. Claro. ¿Qué son los caminos y qué es el silencio para vos, Julio, que aparecen aquí en el título de tu...? Bueno, el silencio, el guaraní tiene una palabra para nombrar al sabio, dice arandú, y arandú viene de 2 términos guaraníticos, el ara y gendú, que significa escuchar. Si uno traduce literalmente, eso sería escuchar el silencio, escuchar el tiempo. Entonces esa es la visión que tiene el guaraní del hombre sabio. Y yo creo que se acerca mucho al cristianismo, porque también el cristianismo te dice que si vos tenés el corazón dispuesto, Dios llega con su mensaje hacia vos. Y yo creo mucho en eso. Por eso pienso que cuando tengo la posibilidad de hacer silencio en serio, porque no todo silencio es silencio, no todo falta de ruido es silencio, a veces bueno, uno tiene la posibilidad de meterse en uno mismo y allí tratar de escuchar las cosas fundamentales. Bueno, a mí me ha pasado eso y por eso el silencio, ¿no es cierto?, que es donde yo nutro, desde donde me nutro. Y los caminos son los que he andado. Yo siempre digo, tengo más camino que casa. Son 44 años del andar Imaguaré, donde he recorrido el país, un poco esta parte de América, y bueno, y los caminos para mí han sido felices. No han tenido tropiezo demasiado importante. Y siempre que tuve un tropiezo, ese Dios que vive en el silencio me ayudó a superarlo. ¿Cuánto tiempo hace que andás caminando estos caminos? Por eso te decía, 44 años con Imaguaré y bueno, un poco más solo, ya que yo empiezo mi música o mi andar con la música a los 15 años. O sea que son casi 50 y pico de años que yo ando haciendo sonar la guitarra y cantando, ¿no es cierto? Y el camino es inherente a eso, te lleva, la guitarra te lleva. La guitarra te lleva. ¿Y qué legado te gustaría dejar a vos? No, simplemente el de un hombre que ha vivido y está agradecido a Dios por haber sido bendecido con muchas cosas. Entre ellos, esta posibilidad de comunicar a mis hermanos cosas que yo creo que son importantes, que lo tengamos en cuenta y que en lo posible vayamos usándolos, ¿no es cierto?, en la medida de nuestras posibilidades para educar también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Julio, ¿dónde se consigue el libro? El libro lo tiene en este momento Moglia Ediciones, aquí en Corrientes, y se lo puede conseguir por Mercado Libre. Pero también yo lo puedo tener. Entonces, si alguno por allí encuentra el teléfono de Imaguaré y me llama, yo le acerco el libro.
Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias, Constanza, a vos y bueno, que todo ande bien y el camino sea lindo para vos también. Muchas gracias. Continuamos en escenario. Hagamos viral esto. Estamos atravesando un periodo de sequía, donde todo fuego, mínimo que sea, es muy peligroso y produce daños irreversibles para el medio. Por eso está totalmente prohibido el uso del fuego en esta provincia. Ayúdanos a compartir este video. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día, hoy es un lindo día para verte Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo jueves nuevamente aquí en Escenarios.